Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los principios más fascinantes de la física, esa conexión, casi mágica, que hay entre el movimiento, los imanes y la electricidad. Es, literalmente, la chispa que ilumina nuestro mundo. Y vamos a verla en acción. Venga, empezamos fuerte, con una pregunta que suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? ¿Es posible que un avión, uno normal y corriente, esté generando electricidad mientras vuela? Sin más, solo por el hecho de estar moviéndose por el cielo. Pues por increíble que parezca, la respuesta es que sí, justo como se ve en esta imagen. A medida que el avión se mueve, sus alas metálicas van cortando las líneas del campo magnético de nuestro planeta. ¿Y esto qué provoca? Pues que las cargas eléctricas del metal se pongan en movimiento y se separen, creando un voltaje real medible entre la punta de un ala y la otra. Y ojo, que esto no es solo una anécdota teórica, es un ejemplo a escala gigante de la inducción electromagnética. Vamos a ponerle cifras para ver de qué estamos hablando. A ver, imaginemos la situación. Tenemos un avión que va a 900 kilómetros por hora, casi nada. Sus alas miden 45 metros de punta a punta. Y todo esto mientras atraviesa el campo magnético de la Tierra, que en esa zona tiene una fuerza de 2 por 10 a la menos 5 teslas, que por cierto es la unidad con la que medimos la fuerza de un imán. Son, como se ve, los ingredientes perfectos. ¿Y el resultado? Pues una diferencia de potencial de 0,225 voltios. Vale, puede que no suene a mucho, con esto no vamos a encender ni una bombilla, pero lo alucinante es que se genere simplemente por volar. Es energía eléctrica creada de la nada. Bueno, de la nada no, del movimiento y del magnetismo del planeta. Claro, aquí llega la pregunta del millón. Ya hemos visto el qué pasa, pero ahora toca entender el cómo. ¿Qué es exactamente lo que empuja esas cargas eléctricas para que se vayan cada una a un extremo del ala? Para entenderlo, tenemos que cambiar de escala, dejar de pensar en el avión y bajar al mundo de las partículas. Hay que hablar de la fuerza que está detrás de todo este fenómeno. Y la protagonista de esta historia es la fuerza de Lorentz. Es una ley fundamental de la física que nos dice algo muy claro. Si una partícula con carga eléctrica, como un electrón, se mueve dentro de un campo magnético, va a sentir un empujón. Ni más ni menos. Ese es el empujón inicial, el verdadero motor de todo. Para verlo más fácil, vamos a olvidarnos del avión un segundo y a pensar en algo mucho más simple. Un solo cable de metal. Así, como este. Es más fácil de visualizar, pero que quede claro que el principio físico que actúa aquí es exactamente el mismo que en las alas del avión. Vale, esta parte es clave porque aquí se ve todo el proceso. Primero, el cable se mueve. Segundo, la fuerza de Lorentz empieza a empujar a las cargas eléctricas que hay dentro. Tercero, por ese empujón las cargas se separan, los positivos para un lado, los negativos para el otro. Cuarto, esa separación de cargas crea su propio campo eléctrico que intenta tirar de ellas en sentido contrario. Y quinto y último, llega un punto en que la fuerza magnética que empuja y la eléctrica que frena se igualan. Equilibrio. Y en ese momento tenemos un voltaje estable. Si ponemos números a este ejemplo tan sencillo, con un cable de 1 metro moviéndose a 1 metro por segundo en un campo magnético de 1 tesla, el resultado es justo 1 voltio, un número redondo. Acabamos de crear una pequeña pila, una batería, solo con un trozo de metal en movimiento. Muy bien, entonces ya tenemos un voltaje, esa tensión eléctrica. Pero tener un voltaje no es lo mismo que tener una corriente, ¿eh? Es como tener agua en una tubería pero con el grifo cerrado. ¿Cómo abrimos ese grifo para que la electricidad empiece a fluir? Aquí es donde aparece un concepto clave, la fuerza electromotriz, que se suele llamar FEM. Esta cita lo explica muy bien. Ese voltio que hemos creado es la FEM. Es, por así decirlo, la presión eléctrica que está ahí, lista y esperando para empujar a los electrones en cuanto tengan un camino por el que moverse. Y aquí está el truco. Le damos ese camino, conectamos nuestro cable a un circuito, por ejemplo, a una resistencia como esta. A esto se le llama cerrar el circuito. Ahora sí, los electrones que estaban acumulados en un extremo tienen una autopista para viajar hasta el otro. Y ese movimiento, eso es una corriente eléctrica. Y si aplicamos la famosa ley de Ohm, el cálculo es súper directo. Una fuerza de 1 voltio empujando a través de una resistencia de 1 ohmio nos da como resultado una corriente de 1 amperio. Ahora sí que sí, tenemos un flujo de electricidad real, útil. A ver, un cable moviéndose en línea recta está genial para entender la física, pero no es muy práctico para darle luz a una ciudad. ¿Cómo se hace esto en el mundo real? Pues como se puede imaginar, llevando este principio mucho más allá. En lugar de pasar el cable una sola vez, ¿qué pasaría si ponemos una bobina? O sea, un montón de cable enrollado, y la hacemos girar sin parar dentro del campo magnético. Pues que el movimiento ya no es de una sola vez, es continuo, y el resultado no es un pulso de voltaje, es una corriente alterna que no para. Y lo más importante, el voltaje que podemos conseguir se dispara. Fijémonos en los datos de un generador ya más serio. Ya no es un cable, son 100 espiras, 100 vueltas de cable. Y no se mueve despacio, no, gira a una velocidad angular altísima.
Todos estos factores se van sumando y multiplican el efecto de una forma brutal. Y el resultado es un voltaje máximo de 628 voltios. 628. Hemos pasado de los 0,2 voltios del avión al voltio del cable y ahora a más de 600. Esto demuestra el poder que tiene escalar este principio. Así es básicamente cómo funcionan los generadores de verdad. Y claro, como la bobina está girando, el voltaje no es fijo. Va subiendo a un máximo, baja, pasa por negativo y vuelve a subir. Dibuja esta curva tan elegante, una sinusoide. Esto, señoras y señores, es la corriente alterna, la que tenemos en los enchufes de casa. Con los datos del problema, este generador crearía una corriente de 25 hercios. Es decir, el ciclo se repetiría 25 veces cada segundo. Muy bien. Hemos hecho un viaje desde un concepto casi abstracto, en un avión, hasta un generador en toda regla. Ahora, para terminar, vamos a conectar todos estos puntos con nuestro día a día. Porque es que la inducción electromagnética no es una cosa de libros de texto, está por todas partes. Los generadores gigantes de las centrales eléctricas, por supuesto, pero también los transformadores que vemos en los postes de la luz, las cocinas de inducción, los cargadores inalámbricos de los móviles e incluso los motores eléctricos que en el fondo son como un generador, pero funcionando al revés. Todos se basan en esto. Y aquí tenemos la gran idea final. Todo lo que hemos visto, desde ese voltaje diminuto en las alas de un avión, hasta la red eléctrica que alimenta a un país entero, se puede resumir en esta idea. Tan simple como poderosa. Si mueves un conductor dentro de un campo magnético, creas electricidad. Punto. Y para cerrar, dejemos una pregunta en el aire, una que abre la puerta a la otra cara de la moneda. Hemos visto que el movimiento y los imanes crean electricidad, pero ¿y si le damos la vuelta? ¿Podría la electricidad en movimiento crear sus propios campos magnéticos? La respuesta, claro, es que sí, y esa es la base de los electroimanes y los motores. Pero bueno, esa ya es otra historia. Gracias por la atención.